la experiencia me dice a mí, bueno, primero como sociólogo, conozco lo que son las encuestas, la metodología y todo eso, y además la experiencia, a mí me dice que hay que ser muy cauteloso con respecto a las encuestas, sobre todo viendo la trayectoria de las encuestas en Chile en los últimos años y en las últimas elecciones, donde han fallado consistentemente. Eh, las encuestas son un instrumento bastante delicado, que en Chile se manejan con mucha soltura. Incluso hago el reclamo profesional como vicepresidente, segundo vicepresidente del Colegio Sociólogo, que cualquiera que no se ha entrenado en esta compleja técnica de la metodología de la entrevista, lo hacen entrevistas, es cuestión de armar una pregunta, hacerla y chao. Y no importa mucho cómo. Y creo que eso muestra las consistentes fallas que han tenido, incluso las encuestas casi más conocidas. Eh, no hago la diferencia por los resultados que está dando, sino que metodológicamente la de Mori es una de las más consistentes metodológicamente, a través del tiempo, miraron la gran trayectoria. Así es que, pero en general, yo diría que hoy día, primero, las encuestas están diciendo mucho más lo que se quiere que digan que lo que efectivamente la gente está manifestando. Segundo, se ha demostrado consistentemente que la gente en temas como este, bien álgidos, trata de no responder o responde más bien lo que casi que se supone que se quiere escuchar, pero al final manifiesta su voluntad votando. De ahí la gran distancia que hay entre los resultados efectivos y lo que la encuesta demuestra. Y si finalmente, todas las dinámicas electorales en el país muestran que al final, la última parte, sobre todo para los que no han tomado una decisión, se condensa en los últimos 10 15 días. Allí la gente ya definitivamente, yo también he sido candidato, Gloria lo ha sido, y hay un cambio, uno nota que hay un cambio inclusive en la gente en los últimos días, en que la gente ya consolida una decisión, y en este caso hay un porcentaje todavía importante de gente que no se manifiesta. Así que, nada, yo creo que hay que esperar con tranquilidad el resultado y cualquiera que él sea, habrá que seguir los pasos que corresponden adelante. Este es un proceso largo, como va a ser la implementación de la Constitución una vez que se apruebe, que espero que se apruebe firmemente. Viene un proceso muy largo de implementación a través de leyes en el Parlamento, hay que armonizar la legislación existente, nuevas leyes, el gobierno va a tener muchísima pega, y el Congreso también va a tener bastante y mucho debate para ir aplicando las disposiciones de la Constitución una vez aprobada. Quería hacer un Sí, comentario, si me permite, adelante, que Gloria. es interesante. Yo creo que, dado los comentarios metodológicos que hacía Germán, es que a diferencia de las demás encuestas y todas las anteriores que conocemos, que se hacían en un escenario de voto voluntario, entonces tenía una incertidumbre en que la muestra de la encuesta asume que es una muestra representativa de toda la población. Eso estadísticamente es así, es lo que les Mm. da el valor. Ahora Por con eso la voto encuesta ACEP obligatorio. funcionaba bien en el pasado, ¿no? Claro, entonces Sí. ahora que es voto obligatorio, uno podría pensar que hay más consistencia entre esa muestra que representa a toda la población y lo que las personas vayan a votar después. En el otro caso, uno toma una muestra, asume que es representativa de toda la población, pero después vota a la mitad de la gente. Entonces, por eso también, capaz, yo no sé, esta es una teoría que a mí me gustaría comprobar una vez que tengamos los resultados, pero podría ser que la condición de voto obligatorio también cambie eh, el nivel de ajuste entre la muestra y la predicción y lo que pasa en la realidad. ¿Qué dice No el concuerdo con eso. vicepresidente del Colegio de Sociólogos? No concuerdo con lo que está diciendo Gloria. Yo creo que los resultados de las muestras dependen de la calidad de la muestra, no exactamente de si la gente tiene obligación o no obligación de votar. La gente va a tener una opinión, tenga o no la obligación de votar. Y lo clave aquí es la calidad de las muestras. Y ahí, por lo menos, yo tengo una tremenda duda. Yo creo que hay pocas encuestas en las que le hacen, tienen muestras que realmente pueden asegurarte cierta representatividad dentro de los márgenes estadísticos que son permitidos en esas metodologías, que son 3 para arriba, 3% para abajo, qué sé yo. Pero yo creo que la Mori, la CER también es una encuesta, porque además es de carácter nacional. Muchas de estas encuestas se hacen aquí en Santiago, y Santiago no es Chile, aunque los santiaguinos así lo piensen. Yo soy originariamente de regiones de provincia y nunca me olvido.
pero no, yo creo que la clave son la calidad de las muestras y ahí yo tengo grandes dudas con respecto a aquello, la metodología que se usa para las muestras. Y de allí la distancia también con los resultados efectivos al final. Pero Sí, todas las encuestas tienen además yo entiendo que no sé si es un acuerdo o es una obligación más formal de explicar su metodología. O sea, uno puede validar la metodología porque si leen los informes de las encuestas, lo primero que sí, informan Sí, es es parte la de... muestra, la claro, descripción de la muestra y Sí, la forma. claro, y a quienes desconfían de la muestra es lo que más se ha criticado, ¿no? Que en algunas de estas encuestas, en algunas, la cantidad de llamadas que se hacen para poder obtener una respuesta son muchas, ¿no? Entonces hay una suerte de incertidumbre respecto a si lo que, voy a decirlo en términos coloquiales, si a lo que Que representan se esas hizo el llamadas número. fallidas, ¿no? Son o no representativas de una tendencia al voto. Gloria, irrumpí porque te habías quedado congelada en la pantalla, pero si Sí, quieres retomar la sí. idea, te devuelvo la palabra. No, no, solamente en defensa de la estadística. Yo creo en las técnicas estadísticas. Lo que pasa es que hay grados de incertidumbre que es difícil combinar con lo que uno reporta de las respuestas de las personas. Por ejemplo, si el que dice que va a ir a votar y después no va, no sé si tenemos una forma de saber por cada uno de los estratos cuál es el comportamiento. Yo creo que eso es una carencia en Chile, que uno podría tener mucho más finos los datos. Y tal vez ahí hay un desafío para el CERVEL en hacer procesos anonimizando los datos naturalmente, pero entender un poco más los comportamientos de los votantes. Yo creo que es bueno eso, para saber también cómo dar más información a las personas, cómo facilitar el proceso de voto. Yo creo que es tan importante el derecho, que es posiblemente más importante en una democracia, es el derecho a voto, porque es donde todos tenemos exactamente el mismo derecho, igual. Y eso debiera ocurrir en esa forma. Sí, bueno, ahora yendo al análisis de la franja, que empezó el día viernes, ha sido el tema más comentado durante el fin de semana, por lo menos en redes sociales, ¿no? Eh, Hay una franja del rechazo que apela mucho a las emociones, ¿no? Habla de la rabia, del amor, eh, tiene varias partes, porque evidentemente son distintos grupos que la componen, al igual que la del apruebo, que está bien fragmentada. Eso sí, creo que un análisis bien transversal. En el caso del apruebo llama la atención y también fue criticado el hecho que se hiciera mención a cambios en la calidad de vida de las personas en caso de aprobarse la Constitución. Este caso del trabajador que tiene dos pegas, ¿no? Y que de aprobarse la Constitución va a tener solo una, con un salario justo, en fin, el tema de la corrupción. ¿Cómo ven ustedes, cómo analizan más allá de los efectos que pueda tener? Porque hay expertos que plantean que no necesariamente pueda mover mucho la aguja, pero ¿cómo analizan las franjas del apruebo y del rechazo en función como del mensaje que entrega? Gloria. Sí, hay una diferencia de tono bien importante. Y también creo que es bien marcado que por fin aparece como muy claramente reconocido que las personas nos movemos por emociones muy fuertemente. Y a eso han apelado los dos grupos, eh, con posiblemente más matiz en eso en el rechazo. Porque también, y yo por supuesto coincido con esa visión, en Chile hemos pasado por etapas muy intensas para la vida de las personas, desde el estallido de la pandemia. Todo eso produce ansiedad, produce inseguridad, produce la necesidad de que las personas sean acogidas. Y cuando uno tiene además encima de todo eso un discurso que es de conflicto, que es de revancha, de separar a las personas, la carga es demasiado pesada. Mi impresión es que lo que las personas están esperando es un poco más de calma, es amistad cívica, es la capacidad de ponernos de acuerdo, de conversar, es la capacidad de escucharlos.
Cuando uno mira la aprobación de los partidos políticos, que es un 2%, creo que queda en evidencia que, no, que el modelo de ir a instalar un discurso a las personas ya no tiene espacio. Lo que las personas quieren es participar y hablar, pero hablar, conversar en buen tono. Creo que cuando se apela a un poco como el resentimiento, a la rabia, que efectivamente existe, hay mucha rabia contenida por personas que han sufrido mucho, pero si se sigue apelando a eso, es difícil conquistar el entusiasmo de las personas. Y yo creo que aquí hay una demostración de que hubo un tono en la misma convención. ¿Qué es lo que las personas rechazan mayormente? Es la forma en que funcionó la convención. Y eso funcionó en el conflicto. Y es lo que las personas no quieren. Las personas quieren un trabajo tranquilo, bien hecho, conversado. Así que creo que en eso, en recoger las emociones, la franja del rechazo ha hecho un trabajo en que el lenguaje es distinto del que habitualmente usaba eh, el sector de la derecha, lo que manifiesta también que esta no es una campaña de izquierda-derecha, es mucho más transversal, es mucho más convocante, porque atraviesa más allá de el discurso convencional, por ejemplo, del crecimiento económico, que era como el argumento que habitualmente se usaba, pero que en este momento, si bien hay una preocupación por la economía en las personas, la preocupación por su estado anímico y de su familia y el futuro de la familia y la estabilidad del país es mayor. Yo creo que esa ansiedad la responde mejor la campaña del rechazo por el tono. Sí. Y la del apruebo, mi impresión es que se queda un poquito en discursos que son como los que hemos venido escuchando mucho tiempo. Sí, Germán, en relación a la franja del apruebo, ¿ah? Bueno, se han hecho dos tipos de críticas. Uno, el que dice Montserrat, es como si fuéramos a pasar al mundo de Bill Pap el 5 de septiembre. Digo, no en general, pero algunas afirmaciones como la colusión será imposible, ¿no? Bueno, ya sabemos que el alma Nada es humana, imposible para la evolución. el alma humana respecto a ciertas cosas no cambia ni con la mejor constitución del Así mundo. es. Sí, eso es lo primero, ¿no? Que no es la única, tampoco es el tono general, pero son dos o tres afirmaciones que se han hecho que han sido muy criticadas, ¿no? Y lo otro es la decisión de los partidos del rechazo de entregar su espacio, lo cual le permite en los minutos de la franja del rechazo desarrollar un relato, ¿no? Con el que se puede estar de acuerdo o no, pero es un relato. En cambio, la franja del apruebo a ratos parece lo que alguna vez el senador Rafael Moreno en relación a un proyecto de ley llamó un traje de payaso, es decir, o sea, conocen los trajes de payaso, ¿no? Que están llenos como Sí, de de parchecitos bolsillitos. de bolsillitos o de parchecitos de distinto color y tela, ¿no? ¿Cuál es tu mirada respecto a lo que está ocurriendo con la franja del apruebo? Bueno, teniendo en consideración que ya estamos con poco tiempo para revertir aquello que haya que mejorar. Sí, mira, primero una opinión general sobre las francas. Mm. Yo creo que no va a haber, nosotros quedamos un poquito clavados con el tema de las francas desde el sí y el no. Y creo que no va a haber sociológica, política, culturalmente, ninguna otra franja política tan trascendental como la que vivimos el 88 con el sí y el no. Y creo que cualquier similitud de tratar de que ese sea un parámetro sobre el cual señalar la importancia de la franja, creo que es un gran error, porque ese fue un momento histórico muy particular, ¿no? Entonces, las franjas, la verdad, como instrumento, no creo que sean demasiado importantes. No creo que influya mucho en que la gente tome decisiones, sobre todo en temas bastante trascendentales, en este caso una nueva constitución. Y segundo, las franjas, no sé, a mí no me ha gustado ninguna de las dos, la verdad. Como tales, como instrumentos, pensando, digamos, tratando de ponerme en este lado desde el punto de vista de la gente que busca de alguna manera información, que le digan a ver alguna orientación, porque eso sí es claro, hay mucha desorientación en la gente cuando uno conversa, inclusive gente informada, hay mucha gente que se quedó clavada en la forma y no en el fondo. Eso es muy chileno por lo demás, ¿no? En todo lo que aconteció en torno a la convención. La gente se quedó clavada con las cosas más negativas, porque además los medios de comunicación
la mayoría en manos de sectores conservadores, se preocupó de magnificar, de insistir todos aquellos aspectos, digamos, negativos, episodios que se dieron en el curso del trabajo de la convención, ¿no? Que la verdad, mirado objetivamente, hay que dejar absolutamente de lado y dedicarse a mirar el texto que resultó de decisiones que se tomaron todas por 2/3 o más de 2/3 de los convencionales. De tal manera que fue bastante amplio el arco de gente y de pensamientos que confluyeron a aprobar las normas de esta Constitución, ¿no? Muy distinta a la Constitución del 80, donde la aprobaron 4 generales, encerrados entre 4 paredes. Y sin embargo, tuvimos 40 años y de gente defendiendo ardorosamente lo buena que era esa Constitución. Y Gloria de recordar que ya estaba también entre esas personas que defendían mucho esa Constitución. Entonces resulta que siempre fue un desastre y nos ha llevado a donde estamos, diría. Entonces, el tema concreto es la calidad de la franja. No encuentro que cumpla con el objetivo, que en realidad no es el mejor método para que la gente finalmente tome una decisión, que es información. Aquí ha habido mucha desinformación, difusión de muchas falsas noticias, mentira flagrante, inclusive cuando uno escucha programas radiales de gente especialmente de la derecha y de sectores conservadores que mienten, pero terriblemente, con respecto a los contenidos de la Constitución. Entonces, yo creo que el gran llamado es a conocer la Constitución, tratar de leer la Constitución, no ir a instancias, a talleres, a eventos. Están haciendo montones de reuniones barriales y todo lo más. Yo conozco áreas en distintas partes de la gente buscando información. Y la franca en eso fallan las dos, porque las dos están transmitiendo, digamos, una posición, obviamente, y tratan de hacerlo de la mejor manera posible. A mí no me gusta ninguna de las dos. Claro, cada una trata de enfatizar aquellos aspectos que les parece mejor. No creo que sea una buena aproximación la de la franca y la prueba, tratar lo que tú dices, Patricio, decir, mire, como que todo se va a solucionar, porque no es así, ¿no? Porque esta Constitución además tiene que pasar para implementarse a través de leyes, que van a tener que armonizar las leyes existentes con la nueva Constitución y nuevas leyes. Y esa va a ser una lucha política permanente, sobre todo en el Congreso, y un Congreso donde además las fuerzas están bastante equilibradas. Así que aquí falta mucho paño por cortar, y yo diría que no es la franja el mejor instrumento para que la gente tenga la información para votar de manera informada. Son otros los mecanismos más importantes. Pero igual, bueno, ahí hay un esfuerzo que se está haciendo.